incluía el tema del presentismo, y acá me quiero detener un segundo, porque el presentismo como concepto salarial nosotros no lo aceptábamos. Discutir presentismo, sí, claro que lo tenemos que discutir. Es más, solicitamos informaciones, datos sobre lo que el gobierno manifiesta en cada oportunidad que tiene con respecto a dar porcentajes y demás. También nosotros queremos discutir presentismo pedagógico o presentismo perverso, presentismo o ausentismo, causa, efecto, porque realmente preocupa. Desde FEP tenemos un servicio de salud laboral, tenemos nuestras propias estadísticas y realmente preocupa la salud docente. Es decir, poner todo sobre la mesa, no es que nos negamos, es más, debemos hablar de eso, pero con los datos de ambas partes y no con una sola mirada como claramente que era en términos de sanción, ¿no? Acá hay que, sobre todo, desplegar e instalar una política no de persecución, sino en términos preventiva. Vuelvo a repetir, nos preocupa sobremanera la salud laboral docente. Melina, Guillermo, ya lo está escuchando Mirta Petrosini. Gracias, Juan Cruz. Hola, Mirta, buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ha explicado bastante bien cómo se sienten y cómo se han sentido a lo largo de todos estos meses. Solo preguntarle, ¿a cuánto se eleva el sueldo básico docente con esta entrega del 27.4% de aumento en 3 partes? O sea, la última entrega, ¿a cuánto se elevaría el salario básico? Bueno, en realidad ahora es en 2 partes y si seguíamos así lo íbamos a cobrar de una sola vez. En realidad el salario básico es de un maestro de grado, supera los 5.200 pesos. De bolsillo supera los 12.200 pesos aproximadamente. Eso es el que recién se inicia, pero en términos porcentuales, de acuerdo a tu carrera, a la antigüedad, al cargo que desempeñes y demás, ese porcentaje va incrementándose. Ajá. Y por último, ustedes intentaron en esta serie de reuniones con Vidal tratar de volver a reunirse, promediando el final después del receso invernal, tratar de revisar esto para poder evitar que de cara al año que viene esto se dilate tanto. En principio, nosotros hemos reclamado en la mesa de negociaciones en la última reunión, cuando recepcionamos la propuesta, cuando vimos que si bien no era superadora, era mejorada con respecto a la anterior. Vamos a seguir, y esto lo ha confirmado el Congreso de hoy de la FEB, seguir reclamando por recuperar los descuentos y seguir reclamando insistentemente en la conformación y convocatoria de manera periódica y sistemática de las comisiones técnicas que son de salud laboral, de infraestructura, de condiciones generales, ¿no?, laborales, que todo eso redunda también en nuestros chicos. Son comisiones que después, pasado este momento, digo, nos ha pasado ahora, nos ha pasado años anteriores, esto después se diluye, se pierde, se corre el eje, se pierde la centralidad solamente cuando estamos hablando de salario. Pero los docentes, los sindicatos, queremos hablar todo el año y estas reuniones tienen que ser periódicas. Después, pasado este momento, la cuestión se relaja y no volvemos a tener convocatoria. Por eso dejamos firmemente allí, como lo hemos hecho siempre, este compromiso de que el gobierno siga convocando a reuniones que tienen que ver con otras condiciones laborales del docente, condiciones generales, el tema de cómo están las escuelas, de la necesidad de cobertura de cargos. Hay un sinfín de situaciones que tenemos que hablar para que realmente mejorar. El salario es uno de los aspectos. Obviamente la educación pública realmente de calidad tiene que tener docentes con bienestar, docentes bien pagos. Tenemos que poder plantear y que realmente se arribe a soluciones, a respuestas, porque la realidad docente, por eso en estos tiempos se escuchan muchas opiniones, pero la realidad la vive el docente día a día, cara a cara, y poniendo todo de sí, aún en las peores condiciones. Gracias por ese contacto con nosotros. No, por favor. María Eugenia Vidal está brindando en estos mismos momentos una conferencia de prensa. Vamos en vivo. En las aulas. En las paritarias anteriores el acuerdo llegaba antes de que empezaran las clases por presión o por necesidad, o después llegaban
producto de los paros. Esta paritaria no es el resultado de los paros. Se logró dialogando y con los chicos en las aulas, y ese para nosotros es un avance enorme. Es uno de los valores que defendimos a lo largo de toda esta discusión que empezó en el mes de febrero, el 6 de febrero. También queremos rescatar en esta paritaria el valor de no haber especulado. Dijimos desde el primer día que todos compartíamos la necesidad de que los salarios docentes mejoren, que sabemos que los docentes merecen ganar más, tanto como los médicos, los policías, los enfermeros, todos los trabajadores de esta provincia que día a día le ponen el cuerpo. Pero también dijimos desde el primer día que no íbamos a comprometer nada que no pudiéramos cumplir, que el valor de la palabra para nosotros era muy importante, que no íbamos a dar un aumento que no pudiéramos pagar y que en esta provincia que tiene tantas necesidades, nuestra prioridad iba a ser que los trabajadores no perdieran contra la inflación. Y en ese marco íbamos a hacer nuestra mejor oferta. Y de hecho tuvimos 14 reuniones y 10 propuestas. En cada reunión escuchamos y volvimos a la siguiente con una propuesta mejor que la de la reunión anterior. Hasta que finalmente llegamos a un acuerdo en el día de hoy. No importó que fuera año electoral. Eso no apuró un acuerdo. El acuerdo fue el resultado de dialogar con persistencia, aún con diferencias. Y es por eso que podemos decirle hoy a todos los docentes de la provincia que el acuerdo paritario define un aumento para este año del 21.5% anual, o lo que defina el INDEC, de la misma manera que definimos para el resto de los trabajadores. Al final de este año, todos los trabajadores de la provincia van a haber ganado un aumento equivalente al de la inflación, y este objetivo de que no pierdan contra la inflación se va a ver cumplido. Además, al igual que con el resto de los trabajadores de la provincia que acordaron paritaria en el mes de noviembre del año pasado, hicimos un reconocimiento por el año 2016 de 2.5%. Y además sumamos una suma extraordinaria que tiene que ver con materiales didácticos, que es financiada por el Gobierno Nacional, de 1.600 pesos por año. Esto hace que un docente que en el mes de diciembre como salario inicial ganaba 9.800 pesos, hoy pase a percibir con este aumento 12.151. Y en lo que hace al salario promedio, que es el salario, porque este salario inicial es el que ganan la menor cantidad de docentes de la provincia. El salario promedio, que es el de la mayor parte de los docentes de la provincia, pasa de 19.200 pesos a 23.352 pesos. Este es el acuerdo resultado del diálogo con los chicos en las aulas, de no especular y de persistir en llegar a ponernos de acuerdo, incluso cuando en muchos momentos supimos que había intencionalidad política. Muchos dijeron y nos aconsejaban cerrar esta paritaria por decreto frente a los paros. Nosotros no cedimos a esas sugerencias, porque creemos que el diálogo de verdad es el que se lleva hasta el final, que si uno pregona el diálogo tiene que insistir, que no tiene que imponer su opinión autoritariamente, que el decreto no era un camino de salida, que el camino de salida era trabajar con los docentes y con toda la comunidad educativa para que todos supiéramos lo que teníamos que poner en primer lugar. Y lo pusimos. Pusimos en primer lugar a los chicos, que van a recuperar los días de clase que perdieron y que lograron que sus docentes tengan una paritaria con ellos en las clases. Pusimos en prioridad también a los docentes, porque mientras todo este diálogo se desarrolló, lo seguimos cuidando. Y por eso, en el mes de marzo, se liquidó un bono por presentismo a cada uno de los docentes que habían ido a clase y habían elegido no parar, de 1.000 pesos. Y por eso también en el mes de marzo se liquidó un adelanto de paritaria de entre 1.000 y 3.700 pesos, según la categoría. Y por eso en mayo volvimos a liquidar un aumento salarial. ¿Por qué? Porque no queríamos que los docentes esperaran el tiempo que nos llevara llegar a un acuerdo. Así que yo quiero hoy, en primer lugar, agradecerle a este equipo que me acompaña, al ministro de Educación,
que próximamente será ministro de Educación de la Nación y que viene haciendo un gran trabajo, al ministro de Economía, al ministro de Trabajo, que tantas veces, una y otra vez, ellos y sus equipos se sentaron a llegar a un acuerdo y lo lograron. También quiero hacerle un agradecimiento especial a los docentes, a todos los docentes que en esos días donde muchos promovían el conflicto cada vez más profundo, decidieron ir a dar clases. Y no porque estuvieran de acuerdo con nosotros o votaran a Cambiemos. Decidieron ir a dar clases porque priorizaron a sus alumnos, porque pusieron a los chicos en primer lugar. Y esa es la tarea que viene. A esos docentes y a los que pelean por un salario mejor, les digo, estamos todos en el mismo barco. Todos queremos lo mismo, pero queremos mucho más que eso. Queremos que la educación pública de la provincia recupere todos los chicos que perdió cuando se privatizó de hecho en los últimos 10 años. Queremos recuperar a cada uno de esos chicos y que nos elijan, que se vuelva a elegir la escuela pública, porque es el lugar donde se aprende mejor. Y vamos a seguir trabajando para eso. A los padres de esos chicos les digo que sé que con la paritaria no alcanza, que todavía tenemos mucho trabajo para hacer en el sistema educativo. Y parte de ese trabajo distinto ya empezó y continúa dentro del acuerdo, cuando nos pusimos de acuerdo con los dirigentes gremiales en que la próxima paritaria se empieza a discutir el 1 de noviembre, para que todas las familias tengan la tranquilidad de que va a haber tiempo de sobra para que haya debate y diálogo hasta ponernos de acuerdo para la paritaria del año que viene. Así que decirle a esas familias que este es un camino que recién empieza y que vamos a seguir trabajando por mejores escuelas, por escuelas donde se aprende mejor y que así como pudimos mejorar los comedores escolares, cambiar el sistema de calificación de primaria, empezar a hacer obras en las escuelas y aún sabiendo que todavía falta este cambio de esta paritaria en la forma de vincularnos, en la forma de escucharnos y en la manera de definir nuestras prioridades en el sistema educativo, es un punto de inflexión. Así que les agradezco, sobre todo a los que están del otro lado y todos los días van a la escuela pública y la siguen defendiendo, que sepan que vamos a seguir trabajando juntos para lograr lo mismo. Y de nuevo, mis felicitaciones al equipo que ha trabajado para que todo esto fuera posible y también al Gobierno Nacional, que con su aporte permitió esta bonificación por materiales que sumamos en la última reunión paritaria. Muchísimas gracias y estamos dispuestos a contestar las preguntas que tengan. ¿Qué tal? Buenas tardes, gobernadora. Gonzalo Asís, de TN. La primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con los chicos. Los chicos de la provincia de Buenos Aires que van a la escuela pública este año, en este estado de cosas, van a haber tenido 17 días de clase menos que los que van a la escuela privada. ¿Qué van a hacer teniendo en cuenta que Baradel anunció hoy al mediodía que no se van a utilizar las vacaciones de invierno para recuperar el tiempo perdido? Y en segundo lugar, en su condición de primera mandataria de la provincia más grande de la República Argentina, que no es poca cosa, quería preguntarle cómo recibe usted, como dirigente política, el pedido que hizo hoy un fiscal federal para que se detenga y se le quite los fueros a quien fuera 12 años ministro de Planificación de la República Argentina, me refiero a Julio De Vido. En relación a lo primero, nosotros ya hemos dicho públicamente en varias oportunidades que los días perdidos de clase se van a recuperar, que los chicos se queden sin esos 17 días de clase en las escuelas donde se hizo paro, es algo que no nos podemos permitir. Si de verdad queremos recuperar la escuela pública, tenemos que recuperar esos días de clase. En segundo lugar, en relación al pedido de detención del fiscal, lo que tengo para decir es lo mismo que seguramente piensan los que nos están escuchando. Queremos saber la verdad, queremos que la justicia avance, nosotros somos personas responsables, el Poder Judicial desde diciembre de 2015 es independiente y tiene toda la tranquilidad para actuar en lo que considere necesario y nosotros esperamos que haya justicia, esa justicia que esperamos en tantos casos. Así que avance la justicia, eso es todo lo que voy a decir. Gobernadora, buenas tardes. Nicolás Munafó de C5N. Usted hablaba del diálogo que tuvieron usted y sus ministros. Lo que le quería consultar,
además de estos 17 días de paro que hubo también, en que quizás en ese momento no hubo diálogo, ya sea por parte del gobierno o por parte de los gremios, usted decía y hablaba de que no se especuló. Por el lado de los gremios, lo que aducen, por ejemplo hoy, afirmando este acuerdo, es que se especuló en cuanto al arreglo a que ahora estamos cerca de las pasos y por eso demoraron todo este tiempo. También, bueno, acusaba a la provincia de que tenía dinero para pagar el aumento paritario, que ahora se termina concretando. Y bueno, ¿por qué tardaron tanto tiempo en llegar a este acuerdo cuando los gremios arrancaron pidiendo un 35% para recuperarlo del año pasado y bueno, las paritarias de este año? Y ustedes al principio habían ofrecido un 17%, más o menos quedamos en la mitad, esta cuenta que hacen los gremios del 27%. Bueno, ¿por qué se tardó tanto efectivamente a llegar entonces a este acuerdo y tuvo que pasar, bueno, tanta agua bajo el puente, como se dice, y estos 17 días de paro que obviamente terminan perjudicando a los chicos? Los gremios habían pedido 35% de aumento para este año y 10% más de recuperación del año pasado. Así que la verdad que hubo mucho diálogo partiendo del 18%, que nosotros ofrecimos con cláusula gatillo, que es muy importante aclarar esto. Nosotros siempre ofrecimos la inflación. En el momento que hicimos la oferta, era el equivalente a la inflación. Y lo mismo sigue siendo hoy, un 21,5% para el año 2017. Y el reconocimiento 2016 también estuvo presente para el resto de los trabajadores que acordaron su paritaria en noviembre del año pasado. También tengo que sumar a eso que nosotros nos reunimos incluso días de paro. Nunca dejó de haber diálogo ni convocatoria al diálogo. Incluso días que se había convocado al paro, hubo reuniones de este equipo con los gremios docentes. Y definitivamente, como hemos visto en otras épocas, si alguien hubiera especulado electoralmente, hubiera definido un acuerdo antes del inicio de clase. Pero más importante que el año electoral es mostrar para nosotros el valor de la palabra y cumplir lo que podemos cumplir. Porque hubo 2 ocasiones en el gobierno pasado donde se cerró la paritaria por decreto, autoritariamente y sin diálogo. Y también pasó en el pasado, que no queríamos que sucediera nunca más, otorgar un aumento que parecía muy atractivo, pero que en diciembre de 2015 no se podía pagar porque no había plata en la caja para pagar sueldos y aguinaldos. Y ahí cada docente no estaba preocupado por el aumento que iba a ganar, sino que estaba preocupado porque no sabía si iba a poder cobrar su salario. Y una vez más, gracias a la ayuda del Gobierno Nacional, nosotros pudimos pagar salarios en diciembre de 2015, pudimos acordar la paritaria de 2016 y nuevamente acordamos la paritaria de 2017, pero sin mentir, sin comprometernos a algo que después no vamos a poder cumplir y priorizando que la discusión y el diálogo de los adultos tiene que dejar a los chicos afuera. No puede tomar como rehenes ni a los chicos ni hacer que pierdan días de clase, porque eso a lo único lo que nos llevó después de 10 años de la misma metodología es a salarios docentes bajos y a chicos fuera de la escuela pública. Ese no es el camino que nosotros queremos seguir y no es el que seguimos este año. Última pregunta. Gobernadora Jorge Moure de Radio Mitre. La pregunta tiene que ver si es que hay o han hecho alguna autocrítica al respecto después de tantos días. Aquí estamos viendo, como claramente sus ojos lo demuestran, un perro. No es otra cosa que un perro. Un perro que tiene algunos problemas de salud, pero que es muy lindo.